Hola amigos, ¿qué tal? Enrique con ustedes. En este video quiero continuar un poco el video anterior en el que hablé acerca de la experiencia de contacto. Me gustaría aclarar un poco los términos. En este caso voy a empezar hablando de una experiencia personal, porque quiero que vean y comprendan mejor la perspectiva desde la que estoy enfocando esta situación. Les contaré que en el año 2012, las fechas fueron 21, 22 y 23, nos retiramos a lo que es el Monte Shasta. Estuvimos allí haciendo unos trabajos. Se había recibido una invitación vía sueños. Habíamos tenido sueños, no solamente yo, sino otro contactado amigo y algunas personas del grupo, en las que se nos invitaba a estar en esa fecha en una región específica del Monte Shasta. Así que nos retiramos a la zona. Habían visiones previas, varias personas del grupo habían soñado con una especie de puerta creada por la misma maleza o plantas formando una especie de portal. Esto, como digo, lo habían visto en sueños. Otras personas habían visto que como que pasábamos a través de una puerta dimensional. Cosa extraña, durante el viaje al Monte Shasta en el camino, yo quedé dormido mientras alguien más manejaba y en medio de ese estar entre dormido y despierto tuve una visión, vi la Tierra, el planeta Tierra, pasando a través de un rombo, como si fuera un cuadro oscuro, y la Tierra como que pasaba a través de este rombo de oscuridad y los cuatro ángulos del rombo parecían estar emitiendo algún tipo de energía que parecía jalar a la Tierra en cuatro direcciones. Esa era la percepción que yo tenía en ese momento. De hecho, sentí temor al ver que la Tierra tenía que pasar a través de ese cuadro y pensé que podía ser despedazada o arrancada en cuatro direcciones. Sin embargo, una voz me informaba que todo estaría bien, que no me preocupara, que todo estaba perfecto. Entonces, yo trataba de entender un poco de qué se trataba esto, qué era lo que se nos anunciaba. Llegamos a la región de Shasta. Era un grupo diverso, personas que venían desde diferentes lugares. Algunos de nuestros amigos llegaban desde México para participar de esta experiencia. Recuerdo una de las primeras meditaciones, tuvimos una suerte de visión donde el guardián de una región que se encuentra en Sudamérica, en la zona del lago Titicaca, que dentro del grupo Rama a este personaje se le conoce como Soromés. Este maestro se nos presentó en la meditación y nos decía que se nos iba a entregar una iniciación especial. Nos mostraba una especie de cristales alargados. Cuando compaginamos un poco la experiencia compartiéndola entre todos los presentes, algunos vieron que el cristal alargado tenía 7 colores diferentes, como si fuera el sistema de chakras. Otros como yo solamente vimos el cristal en un blanco intenso. Pero durante la experiencia se nos informaba que este cristal, insertado en el plexo cardíaco, tenía la capacidad de invertir nuestra percepción del tiempo y que había necesidad de ello, que por mucho el ser humano, la humanidad entera había percibido el tiempo como una experiencia en lo horizontal, atravesábamos el tiempo caminando solo en esta dirección y que ahora había una percepción más espiritualizada, digamos, del tiempo, en una suerte de vertical y que nos vinculaba en otro caso con otros reinos. Nosotros pasábamos a formar parte de una hermandad blanca cósmica, digamos. Fíjense, estoy diciendo todo esto en los términos de cómo lo entendimos en la experiencia de contacto en ese momento. ¿Okay? Más tarde voy a analizar un poco la experiencia para que vean cuál es mi perspectiva actual en relación a todo esto que ha pasado. Se nos hablaba de que estábamos conectados con el centro galáctico. Había una nueva orientación espiritual. Este cristal de alguna manera estaba anclándola en nosotros. Y también en la meditación se nos informaba de que este dispositivo que estábamos insertando, estábamos como recibiéndolo y colocándolo en nuestro pecho, representaba al mismo tiempo una especie de báculo de mando, como esas bastones que usaban los líderes incas antiguos. ¿Okay? Entonces vino toda la memoria del mito incaico del héroe civilizador de Manco Cápac, que se dice en las historias, en la tradición oral, que llegó a la región de Cusco
donde supuestamente el báculo de oro que él traía se habría hundido. En el mito original se dice que él y su consorte Mamaocllo habrían salido del lago Titicaca, habrían recorrido la región hasta llegar a Cusco y haber anclado este báculo en esa región. De allí, del lugar donde el báculo de oro se hunde, allí es donde está el Cusco, donde se encuentra entonces la capital del imperio, y de ahí el imperio incaico se extiende en 4 direcciones distintas. Ahora ven cómo se repite el número 4 ahí, ¿ok? ¿Qué más en relación a esto? Bueno, esto, según se nos informaba en la meditación en la que vimos todo esto, era como la iniciativa de la Hermandad Blanca de sentar las bases de un nuevo tiempo, un proceso que inició entonces miles de años atrás, ¿okay? Que no era algo que nosotros estuviéramos iniciando en ese momento con ese trabajo, sino que nuestro trabajo era la continuidad de un trabajo que habría iniciado mucho antes con otros personajes del pasado. Obviamente observé esta extensión del imperio en esas 4 direcciones. No soy un historiador, no soy una persona que se haya involucrado demasiado en... conozco los mitos porque me interesan las historias, me gusta la narrativa de las leyendas antiguas y estas cosas, pero de ninguna manera me pondría en el plano de un historiador, para nada. Sin embargo, algunas de estas referencias me doy cuenta de que existían en mi mente previas a la experiencia. De hecho, dentro de Rama, yo digo que cuando la gente está en la experiencia del grupo Rama, hay una línea de acción por la que uno va. Por ejemplo, algunos se han ligado a la experiencia de Rama en relación a mundos intraterrenos, a civilizaciones que están abajo de la corteza. Otros se han ligado a la experiencia con seres del espacio. De alguna manera, yo siento que dentro de Rama se me ha guiado por la línea de lo que es el famoso libro de las vestiduras blancas, que es uno de los objetivos de la misión Rama, recibir este libro. Y otro de los objetivos de la misión es preparar a la humanidad para un cambio en el nivel de conciencia. Es como que vamos a entrar a un nivel superior. A eso en Rama le llaman la entrada a la 4ª dimensión. Que por cierto, la ciencia consideraría que esta 4ª dimensión es el tiempo. ¿Okay? Entonces, de alguna manera la trascendencia del tiempo sería el ingreso a este estado de conciencia diferente. Ahora, el año 1990, cuando yo tenía 2 años de preparación en el Grupo Rama, tuve una experiencia que para mí fue mucho más intensa que cualquier encuentro con seres extraños, seres de luz o avistamientos ovni o cualquier otra experiencia que yo hubiera tenido dentro del Grupo Rama. Esa experiencia yo le titulé, para poder narrarle en un informe, 4 días en la 4ª dimensión. 10 años después se convertiría en un libro que publiqué y que ahí está en Amazon. En esa experiencia, básicamente, yo lo que sentí fue una expansión de la conciencia, y esta expansión para mí duró un periodo de tiempo medible. Fueron 4 días en los que estuve completamente acelerado en mi percepción de la realidad, donde todo se transformó y donde estos seres que aparentemente me habían guiado a la experiencia ni siquiera intervinieron. Ellos permanecieron como espectadores de lo que estaba ocurriendo, tan asombrados aparentemente como yo lo estaba de todo lo que estaba ocurriendo. En algún momento voy a narrar con detalle esa experiencia. Por ahora solamente quiero poner en evidencia de que la línea de lo que estaba ocurriendo en Shasta de pronto ya había sido demarcada varios años antes. Estamos hablando de que de 1990 al 2012 son 22 años, ¿ok? Y nos encontrábamos el día 22 haciendo, o sea que hay una serie de números que parecen marcadores de tiempo que están señalando entonces cómo se va desenvolviendo la información. Bueno, se me informó entonces en este trabajo en Shasta acerca de las 4 direcciones. Yo de inmediato mi mente asoció el tema con la Tierra pasando a través de este vórtice o este rombo que parecía empujarla en 4 direcciones distintas. Entonces, lo que yo estaba viendo ahora es que de alguna manera el lago Titicaca era como el corazón espiritual de la transformación que estaba por operarse. Era el primer espejo de luz cósmica, porque de hecho es el lago más alto del planeta, y el primer acceso también al mundo subterráneo en la tradición andina. La tradición andina considera que hay 3 mundos, en realidad son 4, pero ya les contaré después cómo quedaron reducidos a 3. Pero la idea es que existe el mundo de arriba, el Hanan Pacha, con los seres que pueblan el Hanan Pacha. Existe el Kai Pacha, el mundo de los hombres,
Esto es obviamente en la tradición andina y en el lenguaje quechua. Y existe el Ucupacha, el mundo subterráneo. Entonces, al mundo subterráneo se puede entrar por las grutas, por las cavernas, pero también por los lagos. Entonces, el lago Titicaca aparentemente sería el punto de conexión entre esos tres mundos. ¿Okay? En realidad hay un cuarto mundo que no se menciona, que quizás mencionaré después. Este cuarto mundo podría ser equiparado con la noción que tenemos ahora en Rama de lo que es la cuarta dimensión, o lo que en ciencia se conoce como el tiempo, que de hecho para los nativos de los Andes el tiempo no está separado del espacio, y entonces el tiempo sería parte del Caipacha también. Sin embargo, ellos asumen que existe otro mundo más donde se gestan los soles, las estrellas, y que correspondería a una forma de tiempo distinta. ¿Okay? Pero bueno, yendo más allá de eso. Entonces, he sabido, por ejemplo, de que hay lecturas de emisión electromagnética proveniente del planeta y las más altas corresponden a la región del lago Titicaca. Estos satélites sobrevolando la región encuentran que desde el lago Titicaca se emite esta radiación electromagnética poderosísima, más poderosa en cualquier otra región del planeta, y se emite describiendo la forma de la chacana. La chacana es la cruz andina, que es una cruz cuadrada. Entonces, al despedirse esta emanación de energía, se despiden esas cuatro direcciones también. ¿Okay? En mi visión, en la meditación, y con lo que este anciano, este personaje Soromés estaba informando, yo veía cómo se extendía la luz en las cuatro direcciones, partiendo del lago Titicaca, envolviendo y abrazando todo el planeta. Entonces, lo que yo había visto como un caer a través de un rombo, ahora más bien lo veía en una especie de versión invertida, donde ahora el planeta entero más bien estaba emanando esta energía, envolviéndose a sí mismo con esto. Eso marcaba un cambio de tiempo. Según lo que este anciano, este ser de luz decía, se trataba del ingreso del planeta a la cuarta dimensión. ¿Okay? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Estoy viendo aquel informe que escribí en esos años, para un poco acordarme de toda la temática de lo que se cubrió ahí en esa meditación. Varios percibieron diferentes imágenes relativas a estas. Durante esa meditación percibimos también una comunicación mental. Pude haberle escrito, a eso le llamamos psicografía en Rama, y decía con ustedes aquí Anitak y Sampiak, que son seres que aparentemente vienen de bases que se encontrarían en Venus. Estos seres están cumpliendo una función aquí en el planeta, apoyándonos. Son los famosos guías de Rama, 49 en número. De estos, dos de ellos serían Anitak y Sampiak. Ellos decían en esta corta comunicación: predispónganse a trabajar a las 9, conéctense a la energía de Cristo, estaremos con ustedes como había sido previsto. Había mucha expectativa en el grupo de que quizás se pudiera dar una experiencia grupal, una experiencia colectiva de contacto. Y de hecho yo tenía la expectativa de que así fuera por un sueño que había tenido previamente, en el que había visto, de hecho fue el sueño que me invitó a ir a Shasta, donde yo había visto el grupo reunido, y de pronto había visto a estos seres de pie atrás del grupo, y yo me había empezado a acercar a ellos, vi el rostro de una mujer y me desperté. Bueno, entonces ahora resulta que en esta comunicación recibida de Anitak y Sampiak venía la invitación a reunirnos con ellos a las 9, y se iba a dar lo que había sido previsto. Bastante ambigua la comunicación si lo piensan, pero ahí estaba. Y otros amigos del grupo también dijeron: sentimos la presencia de Anitak y Sampiak, y que nos estaban comunicando que podía darse una experiencia para el grupo. Bueno, hablemos entonces de la experiencia, el encuentro inesperado el 22 de septiembre. Les voy a decir que lo que ocurrió fue que por la mañana, más bien la noche del primer día que empezamos a trabajar, nosotros esperamos que para las 9, como se había dicho en la comunicación, ocurriera una experiencia. Justo a la hora, a las 9 de la noche, recuerdo que llegó una familia de San José que iba a acompañarnos en la experiencia, pero ya habíamos estado trabajando por varias horas el grupo reunido. Entonces, en Rama siempre se considera que eso perturba un poco la energía grupal, como que lo que había estado creciendo uniforme de pronto se mueve un poco. Y entonces vino la situación de que la mayoría pensó: ya no se va a dar la experiencia. A las 9 tuvimos un avistamiento, 9 en punto, apareció un punto de luz, un lucero que empezó a desplazarse y moverse encima de nosotros. Y sin embargo todos sentimos como que la energía empezó a descender.
hicimos un trabajo con la energía del Cristo, porque de alguna forma durante la meditación del día con Soromé se nos había indicado que era la energía crística la que se esparcía ahora en todas direcciones desde el lago en relación al planeta en 4 direcciones distintas. Entonces se hizo el trabajo de cualquier modo y nos fuimos a descansar. A la mañana siguiente, algunos se levantaron a hacer hiking, pensábamos que para 9:30, 9 de la mañana estaríamos reunidos haciendo nosotros un trabajo de activación de nuestra energía con diferentes ejercicios psicofísicos. Esa era la intención. Como a las 8 ya la gente estaba por la zona haciendo hiking y yo me levanté también a caminar. El asunto es que yo estaba buscando a alguien en medio del bosque, alguien que había salido antes que yo, cuando de pronto subo a la zona alta del Sun Flat y llego a un área donde había mucha luz, el sol estaba muy brillante, muy lindo, y empecé a sentir una sensación muy bonita, como una cosa en el pecho, una emoción muy fuerte. Entonces en ese punto yo pensé en hacer el sun gazing, una experiencia con la luz que hacemos a veces, miramos a través del triángulo que formamos con las manos. En este caso yo lo hice directamente por unos minutos, luego cerré los ojos, sentí la impresión de la energía más fuerte todavía. Al abrir los ojos me volteé un poco y noté la proyección de mi sombra sobre el suelo. El sol estaba de este lado y al notar la proyección de la sombra, fíjense el nivel simbólico que se maneja aquí. Yo noté que en cada ocasión en la que le doy la espalda a la luz, mi sombra cae sobre el mundo. Cuando estoy de pie frente a la luz, las sombras sencillamente no existen, desaparecen y hay una comunión perfecta entre la luz y yo. Entonces yo tenía que caminar siempre de cara hacia la luz. Esa era la impresión que yo recibí en el momento en que estaba esto ocurriendo. Una parte de mí me decía regresa hacia el campamento con tus amigos, a las 9 tienen que empezar los ejercicios, pero si yo me volteaba hacia el campamento la sombra estaba proyectada ahí y yo no debía ir por ese camino. Entonces volteándome hacia la luz venía una subida por un sendero que iba más arriba todavía hacia el Sun Flat. Entonces decidí que iba a empezar a subir, a ascender. Era una sensación como que me llamaba, como una especie de energía muy bonita, como estar enamorado de la situación, y empecé a caminar, a caminar. Cuando llego unos 10 minutos más arriba, quizás 15 minutos más arriba, llego a una emplanada en la parte alta que está rodeada de pinos. En el centro se observa uno de estos pinos que está cortado, que pareciera como si fuera un sitio, un asiento esperando por mí, era la impresión que yo tenía. Pero para ingresar a ese grupo de pinos en círculo, habían 2 que estaban de pie, cuyas ramas habían caído hacia los lados y formaban una especie de arco, como si fuera una puerta. En ese momento, obviamente, mi mente asoció la imagen de lo que yo estaba viendo con todo lo que mis compañeros habían compartido de los sueños previos, donde veían un arco, un portal formado por plantas. Entonces yo dije, este es el lugar que habíamos estado buscando, este es el sitio al que tenemos que venir. Entonces mi impresión fue, tengo que ir al grupo a llamarlos, porque aquí vamos a vivir la experiencia. Pero en ese momento, al ver la puerta está formada por los árboles, sentí el impulso de querer pasar a través de ella. Era como una necesidad de hacerlo. Y entonces lo que hice fue acercarme. En cuanto me acerqué, noté ciertos detalles de ciertas pajitas que habían caído del árbol y habían formado como números en el suelo. Era una cosa muy extraña, era como que todo estaba lleno de símbolos. El número 8 se repetía por todo mis pies. Yo estaba pisando sobre 8, viendo los filamentos estos que habían formado los 8 por todas partes. Era como el retorno a los orígenes, si ustedes lo quieren ver. El 8 para mí representa eso, simbólicamente. Entonces pasé a través de la puerta luego de limpiar un poco la entrada, porque según yo la estaba limpiando para que mis amigos pasaran por ahí. Y al momento que ingreso, noté una sensación extraña, como si la luz del lugar hubiera cambiado en el momento en el que yo pasaba. Fíjense que es el bosque abierto, ¿okay? Y todo está luminoso y la luz era perfecta en esa mañana. Pero al pasar a través o en medio de estos 2 árboles, sentí como si la luz fuese más clara. Y no tengo explicación para ello, porque nada había cambiado aparentemente en el paisaje. Caminé unos pasos hasta llegar al centro, en medio de este círculo formado por los pinos. Me senté en el tronco que estaba cortado como si fuera una silla y me dispuse a meditar. Dije, voy a meditar aquí unos minutos, sentir la energía de la zona y luego voy a buscar a mis amigos. Al cerrar los ojos sentí que la luz era más intensa todavía.
esas son las cosas que, por ejemplo, no podemos explicar cuando nos enfrentamos a una realidad no ordinaria. Pero ciertamente al cerrar los ojos había más luz. Entonces los abrí otra vez para tratar de sentir la zona, miré en los alrededores, cuando de pronto percibí movimiento en la zona que se encontraba a mi derecha y hacia arriba, en una especie de hill, una loma, una subida, donde había un grupo de unos 8 o 9 árboles así amontonados. Atrás de los árboles yo podía ver movimientos de personas. Estas eran unas personas que estaban vestidas como con ropa. Imaginen ustedes la ropa que usan los ciclistas. Perdón, mi celular empezó a sonar. Los ciclistas usan estas ropas pegadas al cuerpo. Y estos personajes vestían unas ropas muy pegadas al cuerpo que les dibujaban la forma del cuerpo. A la distancia no podía yo verlos bien moviéndose atrás de los árboles. Pienso que eran alrededor de 5 o 6 personas. Um, el mono que vestían pegado al cuerpo era de un color uniforme, era blanco. Ellos eran rubios y fíjense, por las referencias de lo que nosotros conocemos en la experiencia de Rama, obviamente había algo inusual en la escena y obviamente estos seres correspondían ya aún a la distancia con el esquema de cómo nosotros hemos visto a estos guías. Mi mente, un poco asustada de vivir la experiencia en esos términos y en soledad, lo que hizo fue imaginar, no, deben ser hikers, estas personas que caminan por la montaña. Si eran rubios, probablemente eran algunos locales de Shasta. Hay muchos chicos en Shasta que son rubios, que son blancos. La mayoría de la población yo creo que es blanca en Shasta. Pueden ser algunos ciclistas que están vestidos con esa ropa y han venido por otra ruta, por la parte de atrás. Mi mente trataba de justificar la situación de que eso era normal. Entonces dejé de mirarlos y me senté otra vez a meditar, tratando de tranquilizarme porque una parte de mi mente ya percibía lo que estaba pasando. De pronto he sentido como si un personaje del grupo se separara y se parara al borde. Fíjense, en ese punto ya como que se empieza a mezclar lo que es mi visión física con lo que yo sentía internamente. Porque es como que si estuviera corriendo una película dentro de mi cabeza en simultáneo con lo que yo podía de alguna manera ver con mis ojos. Pero sentí que del grupo se separaba esta persona. Cuando miro, ciertamente se había separado y se movía hacia el borde, o no el borde, porque no era un borde, era como una especie de loma. Y en la parte que miraba hacia mí, se paró el personaje y levantó el brazo para saludarme. Bien proporcionado, hombre o de forma masculina, me observaba. Yo sabía que se trataba de Sampiac. Sentí el miedo típico de la situación en pleno día y no están mis amigos del grupo, ya se imaginan ustedes. En ese momento me senté hacia atrás en el tronco esperando a ver qué cosa iba a ocurrir. Podía sentir que él estaba comunicándose conmigo. Yo le decía por qué tenía que ser así. Supuestamente iban a estar, todo esto mentalmente, ¿ok? Era como que ya había empezado la comunicación. Entonces los esperamos anoche a las 9, yo le dije. Y yo diciendo que era la noche, y entonces este personaje me dice mentalmente, les dijimos que eran las 9 y son las 9. Eran las 9 de la mañana. Entonces otra vez esas sincronías de números y cosas que pasaban desapercibidas a nuestro nivel consciente y que ahora estaban allí. En ese momento de la parte de atrás del grupo que había quedado atrás, una mujer sale y empieza a descender. La forma femenina era claramente visible, las caderas, su forma delicada de hombros, brazos, el busto. Ella venía vestida igual, con un mono blanco, un enterizo blanco y unas botas altas, al igual que él, usaban unas botas altas casi hasta la rodilla. Ella desciende bajando esta especie de loma frente a mí y cuando se coloca al frente voltea casi como un militar y empieza a caminar directo hacia mí. Yo podía oír el sonido de las ramitas quebrándose bajo sus pies. Cuando se encontraba ella, yo calculo unos 50 metros de distancia, noté que sus pies parecían no tocar el suelo. Y sin embargo yo continuaba escuchando el crujir de las ramas. Entonces en ese momento la parte consciente un poco que se fractura con la idea de qué es lo que está pasando. ¿Estoy realmente viendo esto? ¿O qué es lo que está ocurriendo?
La impresión es tal que uno siente como correr en ese punto, pero lo que hice fue cerrar los ojos y sentí que esta mujer se acercó hasta mí, se quedó aquí de pie, pero ahora sentí su abrazo, sentí la emoción de como protegerme. En mi mente las imágenes de un momento en el que estaba con otros niños y yo también era un niño y ella estaba allí ayudándonos a entender algo, haciendo diferentes experiencias con nosotros y yo sentía que ella era mi instructora, que ella era mi especie de maestra, ¿no? Extrañamente yo sentía la familiaridad. ¿Okay? No era la primera vez que yo tenía una experiencia con este personaje al que llamaremos Anitak ahora. Sí, era Anitak. Pero ¿de dónde la conocía yo? Del año 95 tuve una experiencia previa con ella, donde hicimos un trabajo. Un avión había caído, un avión de American Airlines había caído en una región en Colombia a las 2:30 de la tarde, estando yo en San José y sin tener ningún contacto con lo que había pasado en Colombia, yo lo sentí, vi la escena completa. Cuando llegué a la casa por la noche a prender la televisión me entero de lo que había ocurrido. Yo estaba molesto por la situación y me retiré a meditar en mi cuarto cuando sentí la energía otra vez y prácticamente fui sacado y llevado a la región. Allí me encontré con ella, ella me indicó lo que teníamos que hacer para trabajar con la gente que había perdido su vehículo físico y con la energía que no se podía dispersar a la colectividad porque iba a bajar la vibración del planeta. Es otra experiencia larga que podría narrar en otra ocasión, pero que tiene que ver o que ocurre en el contexto de lo que es la experiencia de Rama. ¿Okay? Bueno, ya había vivido esa experiencia el año 95 con Anitak y ahora me encontraba en el 2012 con un Anitak que se veía exactamente igual. El que había envejecido era yo. Había una serie de situaciones que no compaginan y para las que tu mente consciente no encuentra manera de organizar, no tienen lógica. Es caótico el enfrentamiento con ellos. Me daba cuenta que en el nivel mental de la información, Sampiak estaba pasando mi información como si fuera una especie de download, bajando información aceleradamente, y en el nivel emocional estaba esta Anitak abrazándome y sosteniéndome, haciéndome sentir cómodo y en paz para yo poder tomar esta información. Um, Les digo que la información no fue recibida en los términos en los que yo lo estoy narrando ahora. Yo estoy tratando de hacerlo lógico, pero no fue lógico. Fue como una especie de un golpe de información sin tiempo. Y yo estoy narrando toda la experiencia como una línea temporal, tratando de hacer sentido, de ser lógica de esto. Y no puedo evitar que una parte de mi mente me dice que no fue exactamente así, que de alguna forma estoy mintiendo al narrar esto, pero no hay otra forma de narrarlo. Si quiero hacerlo lógico, si quiero expresarlo en el lenguaje en el que nosotros describimos las cosas, un lenguaje que describe solamente la tercera dimensión y para el cual es imposible señalar cosas que existen en una realidad no ordinaria. Sin embargo, estoy tomando lo no ordinario y pasándolo a un lenguaje ordinario y pretendiendo que estoy diciendo la verdad. Pero sigamos en este juego. Porque así es como ocurre la experiencia de contacto y así es como se narra desde las diferentes posiciones de las diferentes personas que la han vivido. La situación es que ella me sostenía emocionalmente mientras él me daba información a nivel mental. Ok. ¿Sería cierto que yo estuve en algún momento en preparación con otros niños, recibiendo información y instrucción por parte de Anitak? No lo sé. Quizás solamente era una imagen que me ayudaba a sentirme cómodo y no salir corriendo de la zona. El asunto es que me dejé llevar y procuré hacer las preguntas que podía hacer mientras me mantenía en este estado. Le pregunté a Sampiak, en este caso, por qué es que sentía este miedo en enfrentar la experiencia. Lo que yo entiendo, lo que yo traduzco de lo recibido, es que nosotros existimos en un tiempo artificial, que eso también existe como referencia en Rama, ¿okay? En el plan cósmico, una especie de burbuja de tiempo. Y que puesto que ellos venían de un tiempo más real o de una realidad, digamos, mucho más concreta que la nuestra, en el encuentro de nuestra realidad con la realidad de ellos, mi percepción del tiempo tiende a diluirse, o mi tiempo, mi burbuja de tiempo tiende a desaparecer, a hacerse nada. Es como la luz frente a la oscuridad, ¿no? Entonces aquello que es irreal simplemente desaparece. El horror, me explicaba el que yo experimentaba, era relativo justamente a la naturaleza de la burbuja en la que yo me encuentro, no necesariamente de que yo sintiera miedo de la experiencia, porque ciertamente una parte de mi mente deseaba la experiencia. ¿Okay?
Pero ciertamente yo le dije me sentiría mucho más cómodo con mis amigos acá. Y Santiago aseguró, ellos están contigo. Cuando él dijo eso, no solamente dijo eso, sino que yo podía sentir que se trataba de que él representaba un sistema que estaba unificado, donde todos ellos eran uno solo, eran una solamente. Y que de alguna forma habíamos llegado a esta comunión donde éramos uno también y por lo mismo yo podía leer la situación de mi grupo como que éramos uno y ellos estaban viviendo la experiencia conmigo. Um, no tenía yo en ese momento ninguna referencia de esto, pero podía sentir que algunos miembros del grupo sabían lo que estaba pasando. A pesar de que ellos no sabían que yo había salido a caminar y esto, de repente algunos pensaban que yo estaba en la tienda de campaña, no sé, pero era la situación de que yo sabía que ellos sabían o que estaban sintiendo lo que me estaba ocurriendo en ese punto. Ok, entonces Santiago me dio información acerca de lo que venía, yo le pregunté acerca de la cuarta dimensión, acerca de lo que Soromés nos había compartido el día anterior, me confirmó que era cierto, yo le pregunté si se trataba de cataclismos o situaciones que venían porque el miedo que yo había sentido, me dijo que no se trataba de ninguna manera de cataclismos o destrucción global, sino que se trataba de movimientos masivos de la conciencia, que a partir de esa fecha y en adelante el tiempo que se había percibido acelerándose consistentemente, ahora tendría periodos en los que decrecería, bajaría su intensidad y luego aceleraría y bajaría. Y yo veía en mi mente como una especie de liga. Cuando jalas una liga, la liga va hacia allá y en todas direcciones hasta que empiece a estabilizarse. Y ese era el movimiento de la cuarta dimensión a la que estábamos ingresando. El tiempo se había estrechado hasta acelerarse al punto máximo, había tocado la cuarta dimensión y lo había soltado para ir ahora en las dos direcciones, hasta el punto de estabilización, que tomaría, según Sampiac, algunos miles de años. Ya. Todos estábamos pensando que la cuarta dimensión era el ingreso a un estado en el que nuestra mente se iba a amplificar poderes y un despertar colectivo. Y ciertamente es un despertar colectivo que va a tomar para la humanidad miles de años, pero que puede tomar para el individuo dedicado unas horas de meditación. O sea, es algo difícil de aceptar, pero la situación es que en esos términos me lo planteó. Entonces que a partir de ese momento habrían movilizaciones masivas en el planeta y que eso sería desde nuestra percepción la pauta de cómo la conciencia colectiva estaba cambiando, que ciertamente la humanidad ingresaba a la cuarta dimensión, pero los seres que estaban en segunda ingresaban a la tercera, que los animales empezarían a tener cada vez conductas más humanas, por así decirlo, ¿no? Entonces los humanos tendremos conductas cada vez más, ¿qué? ¿Extraterrestres? No. La idea era que de alguna manera nosotros arrastrábamos lo que estaba en quinta, sexta y así estábamos en este proceso. Todos nos movíamos en simultáneo. Entonces, al ingresar nosotros a la cuarta dimensión, la gran mayoría de la población no se había percatado de ello, pero este movimiento global de transformación en lo social, en lo político, en lo económico, iba a ser la pauta de la transformación que se avecina. Meses después yo lo verificaría, millones de personas en Egipto en una manifestación, Venezuela, 2 millones de personas ahí moviéndose, y eso no se ha detenido hasta la fecha, movimientos en México, movimientos de la conciencia colectiva aquí en los Estados Unidos tratando de modificar a la fecha en las elecciones del 2016 cómo se ha movido la política tradicional en este país. O sea, los movimientos de la conciencia están dándose a nivel global, no es nada más un país u otro, está ocurriendo a nivel colectivo porque esta energía se ha esparcido en todas direcciones. ¿Okay? Entonces, la experiencia debe haber durado unos 15 minutos, no creo que más de eso. Luego de eso, yo he tratado de ponerme de pie cuando ya toda la escena se regularizó, abrir los ojos, ya no estaba nadie ahí, yo me quedé en shock. Quise regresar al querer pasar entre los árboles, me di cuenta de que no era el camino, sentía la voz de Santiago indicándome, ustedes no pueden retornar por la misma ruta por la que llegaron. Entonces, simbólicamente yo tenía que ir por otra zona. Me perdí como una hora dando vueltas por la montaña tratando de llegar de retorno al grupo. Cuando llegué, y esto es algo que no le comenté al grupo, mi mente estaba todavía muy amplificada. Y podía sentir el miedo de algunos, la duda de otros, la expectativa de algunos de querer saber qué había pasado. Algunos ya sentían lo que había ocurrido. Y una cosa muy extraña que yo pudiera estar en contacto con todas sus mentes simultáneamente. Yo no les dije nada de esto. Mi amigo Nacho me pidió que le narrara al grupo qué había pasado y yo no podía hablar en ese momento. Le dije que por favor me diera un tiempo para tratar de procesar. Ellos hicieron una serie de prácticas, una meditación.
me sentí abrumado un poco por la experiencia, lloré un rato, pero todo se estabilizó luego, nos abrazamos y como que ya liberé esa parte y me quedé tranquilo. Pero, de cualquier modo, se había vivido la experiencia en los términos en los que Rama más o menos conoce la experiencia. Um, ¿A dónde nos conduciría esto? ¿Qué otras cosas salieron de esta situación? Um, Se me pasó información acerca de la Puerta del Sol, cosa que yo jamás había estudiado el friso de la Puerta del Sol, los gráficos que aparecen en este portal en la región de Tiahuanaco. De hecho, si bien estaba en la meseta del Collao, cuando yo tenía 9 años de edad, nunca visitamos la zona de Tiahuanaco porque no había tiempo para hacerlo. Y mis padres decidieron regresar a Puno. Entonces nunca yo la vi físicamente. Sí vi fotografías en la niñez cuando estudié los libros de Historia Universal, pero jamás. Y ahora regresando de Shasta, tenía un paquete de información en relación a cómo se interpretaba esa puerta y lo que significaba para nosotros. Cosa que narraré en un siguiente video porque ya creo que este es bastante voluminoso. Lo que les quiero decir con esto es que al cuestionar la experiencia de Rama, cuestiono mi propia experiencia. Y no la cuestiono de ninguna manera para destruirla, no. La cuestiono para comprenderla mejor. Cuestiono todo lo que me ocurrió y lo que está ocurriendo en el contexto de este grupo de contacto, porque quiero entender a dónde nos conduce y qué tanto de la información es válida y qué tanto podría ser solamente nuestro filtro operando aquí. No estoy tratando de atacar a nadie, los que lo toman como un ataque lo siento mucho. La verdad no trata de ofender ni atacar, pero quien se siente atacado por la verdad sería porque está aferrado a ilusiones. Entonces no se sientan atacados, simplemente observen. Es simplemente otra perspectiva, otra manera de ver la situación. ¿Ok? Y voy a continuar en un tercer video hablando un poco acerca de lo que se recibió en relación a la Puerta del Sol en Tiahuanaco. Así que les agradezco por su atención, espero no haber sido demasiado denso con la información, yo sé que es mucho, y continuaremos muy pronto. Adiós.